Millonario quedó en coma tras un accidente, su prometida estaba embarazada, y cuando despertó, se horrorizó al enterarse de que su hijo. La noche estaba cargada de tensión. Las densas nubes bloqueaban las estrellas mientras la lluvia torrencial golpeaba sin cesar el parabrisas del coche de Ricardo. Cada gota parecía aumentar el peso sobre sus hombros, como si el destino estuviera a punto de cambiar radicalmente. Ricardo se dirigía a lo que sería la presentación más importante de su carrera, un evento que podría elevarlo a la escena internacional y consolidarlo como uno de los pianistas más grandes de su generación. Aunque sus manos estaban firmemente sujetas al volante, sus pensamientos vagaban más allá de la música. Pensaba en Bruna, su prometida, y en el futuro incierto que los envolvía. Ella estaba embarazada, y la idea de convertirse en padre lo conmovía de formas que aún no lograba expresar completamente. Pero algo no estaba bien. Bruna, siempre tan distante, parecía más interesada en el estatus que el matrimonio con un pianista famoso podría proporcionarle que en la idea de formar una verdadera familia. Ricardo sacudió la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos, pero volvían con fuerza. La responsabilidad de la presentación y la turbulencia emocional lo abrumaban. Sabía que no debía distraerse, especialmente en una noche tan peligrosa. El asfalto mojado exigía toda su atención y cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, el destino no perdona distracciones. Al llegar a una curva peligrosa, el coche perdió tracción y, en cuestión de segundos, Ricardo sintió como el control del vehículo se escapaba de sus manos. El coche derrapó por la carretera, deslizándose como un proyectil fuera de control hasta que un impacto brutal contra un muro de concreto retumbó en la noche. El sonido metálico del choque reverberó, seguido por un silencio solo interrumpido por la lluvia y las sirenas de emergencia que pronto se acercaban. Ricardo fue encontrado inconsciente, con heridas graves. Los equipos de rescate actuaron rápidamente, pero la gravedad de la situación era evidente. Al llegar al hospital, los médicos fueron claros, estaba en coma y las posibilidades de recuperación eran inciertas. La noticia se propagó rápidamente en el mundo de la música, y aquellos que admiraban su talento contuvieron la respiración. Un pianista brillante, al borde de la extinción. Bruna, al enterarse del accidente, fue al hospital. Su rápida llegada daba la impresión de que estaba preocupada, pero cualquier rastro de angustia era superficial. Interpretó el papel de novia preocupada, pero su mirada vacía traicionaba cualquier afecto real. Para ella, el hombre que debía brindarle una vida de lujo y estatus ahora estaba en coma, y el futuro que había imaginado comenzaba a desmoronarse. Incapaz de lidiar con la incertidumbre, Bruna empezó a distanciarse. Las visitas al hospital se volvieron cada vez más esporádicas y su preocupación real, si es que alguna vez existió, fue rápidamente reemplazada por la frialdad. Amigos cercanos comenzaron a notar su alejamiento, y Bruna, sin remordimientos, dejó claro que no planeaba quedarse atrapada en una situación incierta. Desde el principio, Bruna veía en Ricardo no solo a un compañero, sino a una oportunidad. El prestigio que él tenía como un pianista renombrado representaba para ella la promesa de un futuro seguro y cómodo. Cuando descubrió que estaba embarazada, su primer pensamiento fue que eso aseguraría su lugar junto a Ricardo, incluso cuando la relación entre ellos comenzaba a enfriarse. Para Bruna, un hijo significaba estabilidad. Sería un vínculo permanente que podría utilizar para garantizar el estilo de vida que tanto anhelaba. Sin embargo, el trágico accidente cambió por completo sus perspectivas. Con Ricardo en coma y los médicos siendo vagos sobre sus posibilidades de recuperación, el hijo que antes parecía ser la clave para una vida lujosa ahora se convertía en una carga inesperada. Sin el brillo y la influencia de Ricardo, el niño dejaba de tener el valor calculado por Bruna. Ella comenzaba a ver el futuro de otra manera, y no era un futuro que incluyera sacrificios de su parte. La frustración de Bruna se hizo cada vez más visible, especialmente en las conversaciones con sus amigas más cercanas. Ahora no es más que un inválido.
No voy a desperdiciar mi vida esperando a alguien que tal vez nunca despierte, se desahogaba, con una voz fría y calculadora que sorprendía incluso a aquellas que ya conocían su comportamiento. Su papel de novia preocupada se desvanecía rápidamente. En cada visita al hospital, su desinterés era más evidente. Durante su última visita, Bruna apenas miró a Ricardo. El hombre que un día le trajo orgullo y estatus ahora parecía una sombra de lo que fue. Cada máquina y cada cable conectado a él eran recordatorios de que el plan que había trazado se desmoronaba ante sus ojos. En sus momentos de introspección, Bruna murmuraba para sí misma, casi con desprecio, no soy niñera. Tan pronto como nazca este niño, lo resolveré todo. No me voy a quedar atrapada en esta situación por mucho tiempo. Pasaba sus dedos distraídamente por su teléfono, revisando sus redes sociales con el mismo desinterés que mostraba por la condición de Ricardo. El pensamiento de quedarse atada a un futuro incierto la repugnaba, y en poco tiempo, su presencia en el hospital fue casi completamente extinta, reemplazada por la fría indiferencia de alguien que nunca realmente se preocupó. Mientras Bruna se distanciaba cada vez más de Ricardo, Sofía, una joven enfermera del hospital, comenzó a asumir de forma natural el papel de cuidadora junto al pianista. A diferencia de Bruna, Sofía no veía solo al famoso artista. Para ella, Ricardo era un alma herida, un hombre vulnerable atrapado en un estado de extrema fragilidad. Desde que supo de su presencia en el hospital, algo dentro de ella se conectó profundamente con su historia. No solo por el talento de Ricardo, sino por la persona detrás de la fama. Sofía siempre había sido admiradora de la música de Ricardo. Había asistido a algunas de sus presentaciones y sentía una genuina admiración por su arte. Ahora, verlo en esa situación la conmovía de una forma inesperada. Sentía un deseo sincero de ayudar, de hacer más de lo que sus obligaciones como enfermera exigían. Cada día junto a él intensificaba esa necesidad de cuidar no solo su cuerpo, sino también su alma. Aún sin respuesta, Sofía pasaba horas junto a la cama de Ricardo, hablándole del mundo exterior, como si él pudiera escucharla. Le describía el paso de las estaciones, el calor del sol, el sonido del viento en los árboles. Hoy está brillando el sol, Ricardo. El invierno pronto se irá y los pájaros volverán a cantar, murmuraba, como si estuviera conversando con alguien plenamente consciente. Sofía también creía en el poder curativo de la música. Siempre que tenía un momento de privacidad en la habitación de Ricardo, le cantaba suavemente. Sus canciones eran simples, pero llenas de emoción y esperanza. No era cantante profesional, pero su voz tenía una dulzura sincera que llenaba el silencio con un toque de magia. Escogía con cuidado las melodías, siempre buscando canciones que inspiraran superación y esperanza. Sé que estás ahí, Ricardo. No te rindas, susurraba entre las canciones, creyendo que su voz, de alguna manera, podría alcanzar las profundidades de su mente. Cada día, Sofía repetía ese ritual. Le cantaba a Ricardo, convencida de que, incluso en su estado de inconsciencia, él luchaba por volver. Con el tiempo, esos momentos se volvieron algo especial para Sofía. Cantar para Ricardo no era solo una forma de conexión, sino un acto de fe. Sabía que él la escuchaba, aunque no pudiera responder. Sentía que sus canciones mantenían viva la chispa de la vida dentro de él, aunque solo fuera una pequeña brasa. Para Sofía, cuidar de Ricardo trascendía las barreras del trabajo. Se convirtió en algo personal, en una misión. Y aunque nadie más pudiera entender ese lazo invisible que sentía, Sofía sabía que de alguna forma estaba ayudando a Ricardo a luchar por su vida. Cierto día, Bruna apareció en el hospital para una de sus raras y rápidas visitas. El ambiente en la habitación de Ricardo era silencioso y melancólico, con solo el suave sonido de las máquinas monitoreando sus signos vitales. Bruna entró con una expresión fría y desinteresada, sin mirar siquiera al hombre que alguna vez fue su prometido. Se sentó en una silla junto a la cama, tomó el celular y, como de costumbre, comenzó a revisar las redes sociales. Sus pensamientos no estaban en Ricardo,
sino en ella misma y en lo que esa situación representaba para el futuro que había planeado. De repente, el celular de Bruna sonó. Era una amiga. Sin preocuparse por la privacidad, al fin y al cabo, creía que Ricardo nunca volvería a estar consciente, respondió la llamada sin vacilar. Sí, todo sigue igual por aquí, dijo mientras ponía los ojos en blanco y miraba los aparatos que mantenían a Ricardo con vida. La conversación continuó, y Bruna, cada vez más descuidada, reveló sus verdaderas intenciones. Tan pronto como nazca el niño, lo abandonaré en un orfanato. No tengo tiempo ni paciencia para cuidar a un niño sola. Ya sabes cómo es, no planeé esto para mi vida, y seamos honestas, Ricardo no va a volver. No voy a sacrificarme por algo que ya no encaja en mis planes, dijo sin ningún remordimiento, su voz cargada de frialdad e indiferencia. No imaginaba que, a pesar de estar inconsciente, Ricardo comenzaba a registrar sonidos y voces a su alrededor. En el profundo silencio de su mente, esas palabras dichas por Bruna resonaron como un trueno. No podía moverse, no podía reaccionar, pero algo dentro de él empezó a despertar. Las crueles palabras de Bruna sobre abandonar a su hijo y renunciar a él se incrustaron en su memoria de manera perturbadora, infiltrándose en su mente como fragmentos de una realidad dolorosa. La conversación de Bruna continuó sin interrupciones, pero Ricardo, aún atrapado en su estado comatoso, sintió que algo cambiaba. En algún nivel profundo de su conciencia, el amor que alguna vez sintió por Bruna fue aplastado por la revelación de su verdadera naturaleza. El dolor no era físico, sino emocional, al darse cuenta de que la mujer que pensaba conocer estaba dispuesta a abandonar a su propio hijo como si fuera una carga. Aunque aún era incapaz de comunicarse, esa memoria quedó grabada en su mente, convirtiéndose en un punto de inflexión que eventualmente lo llevaría a luchar por despertar y evitar que Bruna siguiera con su cruel plan. Días después, algo milagroso ocurrió. Como siempre, Sofía entró en la habitación de Ricardo al final de su turno, sintiendo el peso del silencio a su alrededor. Aquella tarde decidió hacer algo especial. En lugar de cantar una canción cualquiera, Sofía decidió interpretar una de las melodías que había oído tocar a Ricardo en uno de los videos que había visto de él tocando el piano. Con su dulce y tranquila voz, Sofía comenzó a cantar la melodía, sus notas resonando por la habitación vacía. Las palabras salían suavemente y la música parecía envolver a Ricardo, incluso en el profundo silencio de su coma. Al escuchar aquella canción, que había interpretado tantas veces, algo dentro de él comenzó a despertar. Fue entonces cuando, de repente, los dedos de Ricardo se movieron ligeramente. Sofía apenas podía creer lo que veía. Su música, que durante tanto tiempo había sido la única forma de conectarse con él, finalmente parecía haber atravesado la barrera del coma. Emocionada, se acercó más, tomando su mano con delicadeza. Ricardo, si puedes oírme, lucha, no estás solo, susurró con esperanza. En los días siguientes, comenzaron a aparecer señales de recuperación. Primero, un pequeño movimiento, luego un parpadeo vacilante de los ojos, hasta que finalmente Ricardo comenzó a mover las manos, luego los dedos de los pies, y sus ojos comenzaron a pestañear. Ricardo despertó, confuso pero consciente. El despertar de Ricardo fue gradual, como si emergiera de un sueño profundo y confuso. Poco a poco, fue tomando conciencia de su cuerpo, de los sonidos a su alrededor, y sobre todo, de la realidad en la que se encontraba. Durante los primeros días, después de abrir los ojos, todo parecía nebuloso, los rostros eran desconocidos, las voces distantes. Pero a medida que pasaban los días, las cosas empezaron a volverse más claras. Recordaba las suaves melodías que escuchaba, la dulce voz de Sofía que lo había acompañado durante tanto tiempo, y sentía una profunda gratitud por esa presencia constante que de alguna manera lo había mantenido conectado con la vida. A medida que recuperaba sus fuerzas, algo más comenzó a emerger de su memoria. Fragmentos de conversaciones, voces que había escuchado durante el coma, volvían lentamente a su mente, como piezas de un rompecabezas que encajaban con una claridad perturbadora.
Entre esos recuerdos, uno en particular lo atormentaba, la voz de Bruna, su prometida, hablando con una frialdad que él no reconocía. Inicialmente, Ricardo trató de apartar ese recuerdo, creyendo que tal vez era un sueño o un delirio. Pero cuanto más recuperaba su lucidez, más claras se volvían las palabras de Bruna. Era como si su mente, antes adormecida, comenzara a organizar los fragmentos de la verdad. Las palabras resonaban una y otra vez: tan pronto como nazca el niño, lo dejaré en un orfanato. No tengo tiempo ni paciencia para esto. Cada vez que esa frase surgía en su mente, el impacto era mayor. Ricardo no quería creer que Bruna, la mujer que un día pensó amar, pudiera estar hablando de su propio hijo con tal indiferencia. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que eso no era fruto de su imaginación. Había escuchado realmente a Bruna planear abandonar al niño. La verdad era amarga y difícil de aceptar, pero estaba ahí, clara como el día: Bruna nunca estuvo a su lado por amor. El embarazo, que él pensaba que era una bendición, no era más que un medio para los intereses de ella. Ricardo luchaba por procesar el torbellino de emociones que lo dominaba. El shock inicial de descubrir la verdadera naturaleza de Bruna lo dejó paralizado. La mujer que había amado, que cargaba a su hijo, veía al niño como un peso, una traición tan profunda que se sentía ahogado en el dolor. Aún así, poco a poco, ese dolor se transformaba en algo más fuerte, un impulso incontrolable de actuar. Sabía que su recuperación física no era suficiente. Tenía que proteger a su hijo a toda costa, incluso si para eso tenía que enfrentarse a la mujer que una vez creyó que sería su futuro. Aún débil, Ricardo formuló un plan. Sabía que Bruna no sospechaba que él estuviera al tanto de sus intenciones, y eso le daba una ventaja. No la confrontaría inmediatamente. En cambio, fingiría seguir confuso, aún en proceso de recuperación, mientras reunía las pruebas necesarias para desenmascararla y proteger a su hijo. Ricardo confió en Sofía, la única persona en la que confiaba completamente. Sofía, que había sido su ángel guardián durante los meses que estuvo en coma, fue esencial para poner en marcha su plan. «Tenemos que grabar a Bruna», dijo Ricardo, mientras Sofía lo escuchaba atentamente. «Si dice algo más sobre abandonar a nuestro hijo, necesitaremos pruebas». Sofía, siempre dispuesta y cuidadosa, estuvo de acuerdo. Juntos decidieron dejar un teléfono grabando en la habitación, estratégicamente colocado y activado durante las visitas de Bruna, de forma que ella nunca sospechara. En los días que siguieron, Bruna hizo algunas visitas al hospital. Cada vez que aparecía, su actitud era la misma, fría, desinteresada. Parecía más preocupada por terminar pronto la visita que por saber cómo iba la recuperación de Ricardo. Pero en una de esas visitas, Sofía, hábilmente, había dejado el celular grabando, estratégicamente colocado para capturar la conversación. Ricardo, aún fingiendo estar más debilitado de lo que realmente estaba, permaneció en silencio, observándola de reojo. Y entonces, las palabras que temía escuchar nuevamente se repitieron. «Cuando nazca el bebé, todo esto se resolverá. Lo dejaré en un lugar seguro y seguiré con mi vida», dijo Bruna con una frialdad que hizo que el corazón de Ricardo se encogiera. Fue una confirmación devastadora de lo que ya sabía, pero ahora con una claridad aún más brutal. Esas palabras fueron un golpe, pero también la prueba de que necesitaba actuar rápidamente. El plan de Bruna no había cambiado, pretendía abandonar al propio hijo tan pronto como naciera. Mientras Ricardo escuchaba en silencio, su determinación crecía. Ahora tenía las pruebas que necesitaba. Con Sofía a su lado, el teléfono había capturado todo, y las intenciones de Bruna estaban al descubierto. Era hora de proteger a su hijo e impedir que aquella mujer cruel siguiera adelante con su plan despiadado. Pocos días después, Bruna se enteró de que Ricardo había despertado completamente y corrió al hospital fingiendo estar profundamente preocupada. Entró en la habitación con una expresión de falsa ansiedad y trató de abrazar a Ricardo, como si todo estuviera bien. «Ricardo, mi amor».
Gracias a Dios que despertaste, exclamó, intentando parecer emocionada. Pero Ricardo, ahora consciente de su verdadera naturaleza, la observaba con frialdad. Yo sé lo que planeaste, Bruna, dijo él, sin rodeos, mirándola seriamente. Escuché lo que dijiste sobre abandonar a nuestro hijo, escuché cada palabra. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Las palabras de Ricardo fueron directas, sin titubeos. Bruna, sorprendida, quedó paralizada por un momento, pero rápidamente trató de negarlo. Estás delirando, Ricardo. Estabas en coma. No puedes confiar en tus recuerdos. Yo siempre estuve aquí por ti, mintió con una expresión forzada de preocupación. Pero Ricardo, ahora lúcido y decidido, sabía que no podía ser engañado nuevamente. La verdad que había escuchado y grabado estaba ahí, y Bruna ya no podía ocultar sus intenciones. Ella intentaba disimular, pero la frialdad en sus ojos no podía ser ignorada. Ricardo la veía con claridad ahora y sabía que debía luchar, no solo por él mismo, sino sobre todo por el futuro de su hijo. Con la prueba crucial en sus manos, Ricardo sabía que no podía perder tiempo. Decidido a luchar por la custodia de su hijo, buscó a su abogado. El proceso no sería sencillo. Bruna, consciente de que podría perderlo todo, empezó a manipular los hechos, presentando una versión de sí misma que sorprendía incluso a aquellos que la conocían. Va a intentar de todo, advirtió el abogado de Ricardo. Pero tenemos la grabación como prueba contundente. Aún con la evidencia, Ricardo sabía que nada sería fácil, el sistema podía ser lento y parcial. Cada día en el tribunal era una montaña rusa emocional, pero su determinación solo crecía a medida que el futuro de su hijo estaba en juego. La situación era delicada, y Ricardo sabía que enfrentaría resistencia. Pero con la grabación de las intenciones de Bruna de abandonar al bebé, tenía una poderosa herramienta para luchar por lo que ahora era su prioridad, proteger a su hijo de un destino cruel. Sofía, siempre a su lado, se mostró como una aliada indispensable. Su presencia constante, su fortaleza emocional y su apoyo incondicional le dieron a Ricardo el fundamento necesario para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Todavía se recuperaba física y emocionalmente, pero con Sofía a su lado, se sentía más fuerte. Eres más fuerte de lo que imaginas, Ricardo. Estoy contigo en esta lucha, le decía con frecuencia, alentándolo cuando el cansancio o la incertidumbre amenazaban con apoderarse de él. Esas palabras, dichas con tanta convicción, eran un bálsamo que lo ayudaba a seguir adelante. Mientras el abogado de Ricardo preparaba el caso, Sofía lo ayudó a organizar las pruebas, revisando la grabación varias veces para asegurarse de que no se pasara por alto ningún detalle. La conversación grabada de Bruna era clara y devastadora. Sus planes de abandonar al bebé, sus frías y calculadas palabras, todo estaba documentado. Era difícil escuchar esa grabación una y otra vez, pero cada vez que lo hacía, Ricardo sentía cómo su determinación se fortalecía. Sabía que con esto tenía la oportunidad de salvar a su hijo. El día de la audiencia llegó, y Ricardo, aún recuperándose, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al entrar en el tribunal. Era un momento decisivo. Sabía que tendría que enfrentarse cara a cara con Bruna y ver de nuevo aquella frialdad en sus ojos, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. Sofía, que lo acompañaba en cada paso, se sentó cerca de él, como siempre, ofreciéndole un apoyo silencioso pero esencial. Durante la audiencia, los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos, pero el punto clave era la grabación que Ricardo y Sofía habían obtenido. Cuando el audio fue reproducido en el tribunal, la sala quedó en absoluto silencio. Las palabras de Bruna resonaron, frías y crueles: cuando nazca el bebé, todo esto se resolverá. Lo dejaré en un lugar seguro y luego podré seguir con mi vida. La claridad del audio era incuestionable, y la reacción en el tribunal fue inmediata. El juez, visiblemente consternado, frunció el ceño mientras escuchaba las palabras de Bruna. Era evidente que no había excusas ni justificaciones para esa actitud. Bruna,
confrontada con la verdad, intentó defenderse desesperadamente. Eso fue sacado de contexto. No entienden, estaba estresada, no quería decir eso de verdad, dijo, pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas. Al tratar de desviar la culpa, Bruna inventaba excusas e intentaba minimizar lo que había dicho, pero era obvio que sus mentiras ya no tenían sustento. El tribunal, atento a las pruebas, notó su intento de manipulación. El abogado de Ricardo, por su parte, fue firme y directo. Presentó el audio como evidencia irrefutable de que Bruna no tenía intención de cuidar al bebé y que su única preocupación era deshacerse del niño para seguir con su vida sin interrupciones. El juez, después de escuchar el caso, reflexionó por unos momentos y luego tomó su decisión. Con un tono serio y firme, concedió la custodia provisional del niño a Ricardo en cuanto naciera. El veredicto fue claro: Bruna no estaba apta para ser madre, y sus crueles planes eran la prueba de que no tenía la capacidad para cuidar de la criatura. Ricardo, por el contrario, había demostrado no solo una preocupación genuina por el bienestar de su hijo, sino también un profundo deseo de protegerlo. Bruna, furiosa y avergonzada, intentó ocultar su frustración, pero no pudo. Su plan, que parecía infalible, había colapsado frente a todos. No solo había perdido la custodia de su hijo, sino que había expuesto su verdadera naturaleza ante el tribunal. Para ella, ese momento marcaba la culminación de su ruina, y la ira que sentía era evidente en cada gesto. Sin embargo, estaba impotente ante la decisión final. Ricardo, aliviado, sintió que un gran peso se le quitaba de encima. La batalla no había sido fácil, pero se había hecho justicia. Con la custodia provisional asegurada, sabía que ahora podría centrarse en cuidar a su hijo y construir un nuevo futuro, libre de las manipulaciones de Bruna. Y a su lado, Sofía, cuya presencia había sido tan fundamental durante todo el proceso, le sonrió, compartiendo ese momento de victoria y esperanza por el futuro que ahora podrían empezar a construir juntos. Con el nacimiento de su hijo, Ricardo finalmente asumió la custodia del niño tal como lo había determinado el tribunal. Ese momento fue un hito de alivio y alegría para él. Desde el principio, su prioridad principal había sido proteger al bebé y asegurarse de que fuera criado en un ambiente de amor y seguridad. Tan pronto como nació el pequeño, Ricardo se llenó de esperanza, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una inmensa gratitud por haber logrado alejarlo de las crueles intenciones de Bruna. Por otro lado, Bruna, que en algún momento había planeado usar a su hijo como garantía de una vida de lujo y seguridad, se encontró completamente aislada. Sin el prestigio ni el apoyo financiero de Ricardo, fue abandonada por aquellos que antes la rodeaban. Amigos y conocidos que antes se interesaban por su compañía debido a su relación con un pianista renombrado comenzaron a distanciarse cuando su verdadera naturaleza salió a la luz. Las mentiras y manipulaciones de Bruna habían sido expuestas, y nadie quería estar asociado con alguien que había demostrado tanta frialdad e inhumanidad. Bruna, que siempre había buscado el confort del estatus y el prestigio, se vio privada de ambos. Mientras tanto, Ricardo, con su hijo en brazos y Sofía a su lado, comenzó a construir una nueva vida basada en el amor, la verdad y la esperanza de un futuro mejor. Con la custodia de su hijo asegurada, Ricardo finalmente sintió cómo se le quitaba un gran peso de encima. El torbellino de incertidumbres, manipulaciones y crueldades que había vivido en los últimos meses ahora parecía distante. Y a su lado estaba Sofía, la mujer que lo había ayudado a superar sus momentos más oscuros. Con el paso de los meses, la presencia de Sofía se convirtió en un pilar silencioso y constante en la vida de Ricardo. No solo cuidaba de su cuerpo debilitado, sino que, sin darse cuenta, también cuidaba de su alma. La conexión entre ellos crecía de manera natural, en pequeños gestos y en conversaciones silenciosas, hasta que Ricardo comenzó a notar un nuevo sentimiento, aún incipiente, pero innegablemente presente. Era más que gratitud, era un afecto genuino.
El cariño de Sofía por Ricardo, nacido de la compasión, comenzó a transformarse en algo más profundo, un amor que ambos descubrieron poco a poco. Para Ricardo, fue una experiencia renovadora. Después de tanto tiempo envuelto en una relación superficial con Bruna, finalmente comprendía lo que era el verdadero amor. No se basaba en las apariencias ni en la conveniencia, sino en el cuidado mutuo, el afecto y el respeto. Sofía lo demostraba en cada gesto, en cada palabra de aliento y, sobre todo, en el amor incondicional que ofrecía tanto a él como al bebé. Ella no solo lo había ayudado a levantarse físicamente, sino que también había restaurado su fe en el amor y en el futuro. La música, que siempre había sido su compañera y su forma de expresar lo que las palabras no podían, seguía siendo parte de su viaje. Sabía que eventualmente volvería a los escenarios, pero ahora sería en un contexto completamente diferente. Su prioridad ya no era la fama ni el reconocimiento, sino la felicidad de su familia. El mundo que había dejado atrás ya no tenía lugar en su vida, y el futuro que él y Sofía estaban construyendo juntos estaba lleno de posibilidades. Así, Ricardo y Sofía siguieron adelante, listos para enfrentar el futuro de la mano, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en lo que realmente importaba, el amor, la familia y el hogar que estaban formando juntos. ¿Te gustó la historia? Dale like y no te olvides de suscribirte al canal para más videos como este. Comparte en los comentarios lo que opinas sobre la trayectoria de Ricardo y Sofía. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.